buenos días. Como todos los años, sexto año de la orientación de naturales realiza un proyecto de investigación. Este proyecto está a cargo de Marisol García, que tiene a cargo la materia Trabajo y Ciudadanía, Andrea Gondar, que tiene a su cargo literatura, y Gabriela Viale, quien les habla, que tengo a cargo biología, genética y sociedad. El proyecto comienza hacia el mes de mayo y finaliza hoy con la ponencia de los chicos. Este año, a diferencia de otros años, como saben, es diferente por todos los inconvenientes que tenemos de público conocimiento, pero se hizo un gran esfuerzo para llevarlo a cabo entre los profesores y todos los alumnos. Estos proyectos van a estar subidos en la plataforma de YouTube del colegio y agradecemos a todos por estar y los invitamos a poder verlos y escucharlos a nuestros chicos. Y entonces comenzamos con nuestro grupo. Agostina, Yara, Valentina y Facundo y su proyecto, El cerebro y el URA. Buenos días a todos. En esta oportunidad quisiéramos presentarle nuestro proyecto de investigación, el cual estuvimos trabajando durante todo el año en las áreas de biología, literatura e informática. Nuestro proyecto lo titulamos El cerebro humano y el uso de la tecnología. En esta oportunidad quisiéramos introducirlos. Nuestra idea surge a partir de la pandemia por el COVID-19. La cuarentena nos obligó a estar trabajando durante todo el día en constante contacto con la tecnología en largos lapsos de tiempo durante nuestra rutina diaria. Esta situación de virtualidad nos hizo preguntarnos qué ocurría en nuestro cerebro. ¿Será afectado su desarrollo en constante presencia con la informática? Por ello, en nuestro grupo nos enfocamos principalmente en la relación que hay entre la tecnología y el cerebro. Comenzamos estudiando al protagonista, que es el cerebro. Como sabemos, se encuentra en la parte superior de nuestro cuerpo, dentro del cráneo, rodeado por el líquido cefalorraquídeo, que es aquel que actúa como protector de futuros o posibles traumatismos externos. Y bueno, por esta ubicación creemos que es una ubicación estratégica, ya que para una de las tantas funciones que emplea el cerebro, este recibe, procesa e interpreta toda la información que viene de los sentidos. Y bueno, la creemos estratégica porque convenientemente el cerebro se encuentra cerca de los sentidos visuales, olfativos, gustativos, auditivos y también los del equilibrio. Bueno, para que sea más fácil el estudio del cerebro, se divide a la corteza cerebral que se encuentra en la superficie del mismo de diferentes formas. Primero encontramos a los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo se relaciona con nuestra capacidad expresiva. Se encarga del reconocimiento y comprensión del habla, de la escritura, de los números y de las operaciones matemáticas. Por el otro lado se encuentra el hemisferio derecho, que se encarga más de la información visual, como es el reconocimiento de caras, de la información sonora y de la percepción y orientación espacial. Este hemisferio también gobierna nuestra capacidad de apreciar el arte y la música. Esta misma corteza se puede dividir en los 4 lóbulos.
En la parte frontal encontramos al lóbulo frontal, que se encarga de los movimientos voluntarios, de la planificación y de nuestro comportamiento. Luego está el lóbulo parietal, que procesa los estímulos del tacto, la temperatura y el movimiento. A los costados encontramos a los lóbulos temporales, que se encargan de los estímulos auditivos. Y por último, en la parte trasera encontramos al lóbulo occipital, que recibe la información de los ojos y la procesa. Luego está nuestro sistema límbico, que se encuentra relacionado con nuestra personalidad, por ende, con nuestras emociones, instintos sexuales y conductas. Este sistema también se encuentra relacionado con nuestra memoria y atención. Las estructuras mostradas a continuación son las que tienen funciones diferenciales. Primero se encuentra la amígdala, que se involucra en las emociones aflictivas, como son el miedo y la ansiedad, y también con la memoria y el aprendizaje. El hipocampo forma los recuerdos a largo plazo. El fondo de saco y la circunvolución del hipocampo son ambos una vía de conexión, con la diferencia de que el fondo de saco conecta al hipocampo con el resto del sistema, mientras que la circunvolución del hipocampo funciona como una conexión para todo el sistema. La circunvolución cingulada procesa las emociones. Y por último, el tálamo recibe y filtra la información del cuerpo y de los órganos sensoriales para evitar una sobrecarga en el cerebro. Luego se encuentran otras partes que no forman ni parte del sistema límbico ni de los lóbulos, como son el cerebelo, que coordina las funciones como el equilibrio, los movimientos y la coordinación, el puente tronco encefálico, que conecta y permite que el cerebro se comunique con el resto del sistema nervioso central y periférico, y el bulbo raquídeo, que controla los actos reflejos, que son los movimientos que realiza el cuerpo automáticamente, como son la respiración y los parpadeos. Bueno, se conoce con mayor precisión a la plasticidad de nuestro cerebro, es decir, su capacidad para modificar su estructura y sus funciones. En este caso, comenzaremos a hablar del uso de la tecnología, ya que tiene su parte negativa cuando distinguimos sus consecuencias en el cerebro, convirtiéndose en una adicción. Principalmente podemos decir que el consumo de la tecnología puede compararse con el de sustancias tóxicas, porque el mismo hace que se sobreestimule la segregación de dopamina por parte de las neuronas dopaminérgicas. La dopamina es un neurotransmisor, es decir, que son moléculas que sintetizan neuronas para que pasen del impulso nervioso a la siguiente, es decir, que son mensajeros químicos. Una neurona libera el neurotransmisor, que pasa a la siguiente neurona, la cual tiene receptores, que son proteínas especializadas para desencadenar la respuesta específicas de la dopamina. La misma también actúa como un juez de las expectativas que tenemos sobre las cosas. Cuando una persona realiza una acción para saciar un deseo o satisfacer una necesidad, esta hormona produce una sensación de placer. También podemos decir que actúa a modo de recompensa, por ejemplo, cuando comemos una hamburguesa con papas fritas, a ciertas personas eso les hace feliz. Y también a modo anticipado, por ejemplo, antes de abrir un paquete de papas fritas. Al principio comuniqué que el consumo de la tecnología se comparaba con las de sustancias tóxicas. ¿Pero por qué? Porque las drogas interfieren en la forma en la que las neuronas envían, procesan y reciben las señales que transmiten los neurotransmisores. Algunas drogas no legales activan a las neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor del organismo. Si bien las drogas imitan esa sustancia química propia del cerebro, no activan a las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor, ya que dan respuestas más anormales y exageradas. Otras drogas, como las anfetaminas y la cocaína, producen que en las neuronas se liberen cantidades súper altas de neurotransmisores, lo cual hace que no puedan eliminarse del espacio sináptico
el cual es el espacio que existe entre el final de una neurona y el principio de la siguiente, lo que hace que estas neuronas estén activas por mucho más tiempo. El problema es que si se usa y se abusa de ciertos estímulos, la secreción de dopamina es cada vez menor porque el cuerpo necesita establecerse dentro de parámetros normales, pero no sabe qué es lo que excita a la neurona, si la dopamina o otra sustancia. Solo sabe que los efectos son los mismos. Entonces, una vez que esa sustancia es retirada, o sea, que deja de hacer efecto en la neurona, el cuerpo, en vez de volver a niveles basales, cada vez vuelve a niveles menores que terminen, como consecuencia, produciendo una especie de depresión. Ahí es cuando ciertas personas tienden a consumir otra vez para imitar esa sensación de bienestar que tenían en un principio. Y así vuelve haciendo un ciclo sin fin. Este es el mecanismo de todas las adicciones, de el cigarrillo, de alcohol, de las drogas, etc. Cabe aclarar que la dopamina no es 100% culpa de las adicciones. Es un proceso sumamente complejo porque si no todos seríamos adictos a una u a otra cosa. Hay que tener en cuenta el ambiente social, afectivo y económico de cada individuo. Así como vimos las consecuencias que trae en el cerebro, la tecnología empezó a ser a lo largo de los años esencial para los niños y adolescentes, los cuales nacieron en una era donde la tecnología ya estaba presente. Aún así, algunos adultos intentan integrarse lentamente al uso de la misma. Actualmente la cuarentena, como consecuencia del COVID-19, posibilitó o hasta obligó al uso de la tecnología por la restricción de ciertas actividades que se hacían que hacíamos de forma natural y ahora deben hacerse de forma virtual. Es así como pasamos horas y horas frente a una computadora realizando múltiples tareas, ya sea cumplir horario laboral, hacer deporte, hacer trabajos prácticos y no menos importante, revisar las redes sociales y jugar juegos. En esta situación inoportuna que estamos transitando, el impedimento de estas actividades, de realizar estas actividades, posibilita indirectamente el uso desmedido de la tecnología. Por eso es que su uso diario genera una adicción que se da sobre todo en niños y adolescentes, mayormente por los juegos y las redes sociales, con el objetivo de distraerse, de aliviar esa depresión o tristeza, o por la intolerancia a la soledad. Esto implica que estemos desatentos a las personas que tenemos a nuestro alrededor y lo hagamos para conectarnos con un mundo virtual. Sin embargo, esta adicción tiene grandes efectos que provocan consecuencias en el desarrollo del cerebro. En primer lugar, tenemos la constante búsqueda del placer. Las adicciones afectan al proceso natural del cerebro, alterando los centros de recompensa y de castigo. Al estimular el centro de recompensa, el cerebro libera más dopamina y otras sustancias que están relacionadas con el bienestar. Y al faltarnos este estímulo, la persona tiene una sensación de malestar, por eso es que tiene la necesidad de repetir el comportamiento para volver a sentirse bien. Luego, en segundo lugar, tenemos los cambios de intereses. Una vez que la adicción ya está desarrollada en el cerebro, se producen grandes cambios en su anatomía. Por ejemplo, la remodelación de los circuitos neuronales, donde su máximo valor se pone en los intereses. Luego está la alteración de la conducta. La alteración de la conducta afecta al funcionamiento del sistema nervioso central, donde se producen efectos que distorsionan nuestra percepción y alteran nuestra conducta, alterando nuestras capacidades. Esto se traduce en modificar nuestra forma de pensar, de percibir, de desarrollarse y de enfrentarse a situaciones de la realidad. Luego está la sensación de ansiedad creciente. A todo esto sumarle aumento de sensación de ansiedad que se da por la sobreexcitación del sistema hedónico, que se produce por el aumento de la actividad, el aumento de la actividad de la amígdala. Luego está la alteración de los ciclos de sueño. Lo que pasa con la alteración de los ciclos de sueño es que
las pantallas tienen luces en los dispositivos que emiten señales que son percibidas por las hormonas del sueño, como por ejemplo la melatonina. Esto cambia nuestra conducta porque cambia los patrones de sueño, entonces altera al reloj natural del cuerpo, lo que produce efectos devastadores para la salud, y no solo porque lo controla la vigilia, sino porque también afecta al ritmo funcional de los órganos, que no es el mismo cuando estamos despiertos que cuando estamos dormidos. Luego está la amnesia digital. Esto se basa básicamente en no memorizar datos e información por el simple hecho de que tenemos los dispositivos al alcance para volver a ver la información. Leer desde la pantalla dificulta la comprensión. Esto hace que el ser humano se oriente a un aprendizaje superficial, basado en la exploración veloz, en la falta de atención, sin memoria a largo plazo y con solo memoria práctica. Y luego tenemos, por último, el síndrome de la vibración fantasma. Esto hace referencia a una sensación física donde las personas creen que el celular les sonó o les vibró. Existen varias hipótesis que fundamentan este síndrome, por ejemplo, el hábito cerebral. Eso quiere decir que el cerebro está acostumbrado a que el teléfono vibre o suene las notificaciones, por lo cual arma un itinerario en su red neuronal, activando a las neuronas, a las vías neuronales, aun si el teléfono no vibró o no sonó. Y existen varias condiciones que pueden aportar a este síndrome, como lo son ringsiety, que es la sensación de ansiedad frente al timbre o la ausencia del mismo, hypochondria, que es un concepto que une el concepto de la vibración con el de la vibración. Y por último está Fox Alarm, que es falsa alarma, que justamente es de lo que hablamos, de una sensación física en la que se cree que el celular sonó o vibró. Multitasking. Las nuevas tecnologías nos permiten la comunicación instantánea, un acceso ilimitado a la información y la simplificación de muchas tareas que antes nos llevaban muchísimo esfuerzo. Es habitual hoy estar trabajando en la computadora mientras miramos televisión o escuchamos música. Y estamos pendientes de las redes sociales o los mensajes de texto. Es decir, que realizamos múltiples tareas al mismo tiempo. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto nuestro cerebro está capacitado para sostener las tareas múltiples que las nuevas tecnologías promueven? El cerebro es, como cualquier sistema de procesamiento de información, un dispositivo con capacidades limitadas, sobre todo en la de procesar una cantidad de información por unidad de tiempo en el presente. Muchas veces se plantea que la multitarea, o sea el multitasking, podría ser beneficiosa para entrenar nuestra capacidad para el paso rápido y eficiente entre actividades. Sin embargo, existe evidencia científica de que las personas que funcionan con esa modalidad se dispersan más cuando pasan de una tarea a otra. Contrariamente a lo que uno podría pensar o imaginar, son más propensos a quedarse pegados a estímulos irrelevantes y, por lo tanto, a distraerse fácilmente. La mala administración de la atención no solo genera improductividad, ansiedad y estrés, sino que puede traer también riesgos letales. Por ejemplo, los conductores que usan celular tienen reacciones más lentas, respetan menos su carril, mantienen menor distancia entre autos y pasan los semáforos en rojos. Estas personas, en comparación con los que no usan el celular cuando manejan, detectan menos de la mitad de los detalles y situaciones que se le presentan, lo que produce ceguera atencional. La distracción se da también cuando se habla con manos libres o en alta voz. En otros estudios en los que se usaron un mecanismo para realizar el seguimiento ocular, revelaron la existencia
de una ceguera parcial a estímulos importantes en los conductores que hablan por teléfono. Estos solo detectan la mitad de los estímulos que estaban justo delante de ellos y tenían un tiempo de reacción más lentos a las luces de freno del auto de adelante. El multitasking, en vez de hacer que las personas sean más productivas, lo que realmente está generando es que tengan los siguientes efectos. Mala memoria. De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de California, el comportamiento de una persona multitasking genera una batalla entre dos partes del cerebro, el hipocampo, que nos ayuda a almacenar y recordar información, y el telencéfalo, que está encargado de la realización de tareas repetitivas, produciendo daños a la memoria, olvidando qué se tiene que hacer o qué ya se realizó o a quién se tiene que entregar esa tarea. Baja productividad. El multitasking altera el rendimiento de una persona bajando su productividad, ya que al estar realizando tareas al mismo tiempo en diferentes planos, estas tienen probabilidad más alta de ejecutarse sin la atención debida, reaccionando de forma errónea o más lenta, olvidándonos de algunas de ellas. Estrés. Cuando una persona se sobrecarga de un número de actividades mayor al que podemos enfrentar con tranquilidad, nuestro cerebro activa respuestas de estrés, liberando adrenalina y manteniendo nuestro sistema nervioso en estado de hipervigilancia, que, si no sabemos cómo enfrentarlo, nos puede resultar contraproducente a la salud con síntomas de insomnio, ansiedad, migrañas, gastritis y mal humor, entre otros. Bueno, como dijeron mis compañeros anteriormente, el mal uso o el uso excesivo de la tecnología nos trae consecuencias en el cerebro. Pero este mal uso también nos trae consecuencias físicas. Las consecuencias sobre la vista ocurren a causa de los diodos LED que se encuentran en la pantalla de nuestros celulares o computadoras. Estos diodos LED, en su prolongada exposición, nos pueden producir lesiones oculares y también son la causa del aumento de la miopía y nos producen la muy conocida fatiga visual, que sus síntomas son el dolor de ojos, los ojos secos, la vista borrosa y la vista doble y el dolor de cabeza. Pero también nos encontramos con las consecuencias sobre la postura. ¿Cuántos de nosotros cuidamos nuestra postura al usar el celular o la computadora? La verdad es que casi ninguno. Y pasamos horas y horas en las malas posturas, tensionados y haciendo los movimientos repetitivos. Por ejemplo, cuando usamos el celular, tendemos a inclinar la cabeza hacia adelante, y eso nos produce el dolor en las cervicales. Después, al usar la computadora, solemos implementar una mala postura y eso nos genera los dolores en la espalda, y los dolores en el pulgar ocurre a causa del movimiento repetitivo que hacemos con al utilizar el celular, que lo utilizamos para navegar por nuestro celular, y luego el dolor de muñeca y en el brazo a causa del uso de un mouse inadecuado. Bueno, una palabra que comenzó a ser muy común en las consultas médicas por dolores en la muñeca, en el pulgar, es la tendinitis, que esta ocurre por las causas mencionadas anteriormente. Metodología. Antes de especificar qué tipo de metodología utilizaremos, será necesario definirla diciendo que es la rama de la lógica que se encarga del estudio de los diferentes métodos para llegar al conocimiento crítico y reflexivo que permiten la fundamentación de la ciencia. Para realizar nuestro trabajo utilizaremos metodología cualitativa, puesto que analizaremos en profundidad las consecuencias de la tecnología en el cerebro. Serán entrevistados profesionales especializados en neurociencias y en los casos en que obtengamos nueva información, la incorporaremos a la investigación para ahondar los temas tratados.
También tomaremos elementos de la metodología cuantitativa, como las encuestas, las que serán anónimas, divididas por grupos y realizadas vía Internet a través de formularios Google. El objetivo de las encuestas es mostrar en qué medida se vinculan las personas con la tecnología y piensan sobre su uso. La metodología cualitativa se basa en principios teóricos como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social, utilizando métodos de recolección de la información que difieren del método cuantitativo al no poder ser plasmados en números. Por la naturaleza del problema de investigación se aplicó una metodología cualitativa de carácter exploratorio. En este sentido, seguimos las formulaciones de Taylor y Vaughan respecto de la metodología cualitativa cuando concluyen que es una investigación que produce datos descriptivos y es un modo de encarar al mundo empírico. Entonces, el modo en que enfocamos el problema de investigación y buscamos respuestas será una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. Para los autores, el método cualitativo no es un análisis impresionista, informal, basado en una mirada superficial a un escenario o personas. Es una pieza de investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no necesarios estandarizados. La metodología cualitativa es consciente con el interés de nuestro trabajo de acceder a una comprensión más compleja del fenómeno en estudio, agregar conocimiento interpretativo y elaborar hipótesis sustantivas. Por lo tanto, la presente indagación se basará en un trabajo cualitativo, con el fin de observar en campo los puntos abordados en el marco teórico. Dicha descripción se instrumentará a través de entrevistas en profundidad, enviadas y respondidas vía mail, debido al concepto de cuarentena. Taylor y Vaughan la definen como reiterados encuentros entre el investigador y los informantes. Encuentros estos dirigidos hacia comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas serán realizadas a médicos y a técnicos de informática. Los alumnos entre 15 y 18 años serán encuestados a través de formularios Google con el objetivo de obtener información. Luego, con los datos obtenidos, se intentará establecer una relación con los temas recurrentes. Comenzamos preguntando sobre la edad para tener una idea de la cantidad de encuestados, y el resultado que obtuvimos fue que los chicos de 15 años, los chicos de tercer año, fueron los que en su mayoría respondieron la encuesta. La mayoría respondió que utilizan el celular de 5 a 8 horas. Esto lo relacionamos con el incremento que hubo del tiempo que utilizamos la tecnología debido a la pandemia. Pase. Vimos que es preocupante, por los resultados, que la mayoría le resulta preocupante esta cantidad de horas enfrente de una pantalla. Pase. Pero igualmente no se ponen límites para este uso. Igual aquí vemos que no se marca una tendencia entre una u otra opción. Por lo tanto, no tenemos un resultado concreto para decir que la mayoría de las personas piensa esto, excepto por 10 personitas. Vimos que dejan de utilizar el celular a la noche, en la mayoría, o una hora o 2 horas. Pero esto vimos que significa que dejan de usar el celular únicamente cuando se van a dormir. Lo conectan y chao.
para moderar el uso de la tecnología, para dejar de usarla por esta cantidad de horas, nos dijeron que hacen otras actividades como salir a caminar, estar un rato con la familia o con los amigos y no con el celular. También dijeron que se ponen alarmas diciendo, mira, ya estuviste 2 horas utilizando el celular, descansa 1 hora y retoma. O lo dejan en otra habitación y van a hacer otras actividades. Vimos por los resultados que utilizan mucho las redes sociales, en especial Instagram y WhatsApp, pero también obtuvimos que se popularizaron las plataformas de Meet y Classroom de Google, y esto se debe a que por la cuarentena estas son las plataformas que se utilizan para realizar las clases virtuales a los chicos. Esta pregunta se la hicimos a los entrevistados, médicos y programadores entrevistados, y todos coinciden que la edad recomendable para introducir la tecnología a los niños empieza a partir de los 6 años. Esto se debe porque el desarrollo de la retina ocurre durante los inicios de estos niños. Obtuvimos satisfactoriamente que la mayoría sabe que ocurren consecuencias en cuanto a nuestra postura, nuestra vista y el cerebro. Y bueno, estuvimos satisfechos por esto porque son conscientes de que estas consecuencias existen y no las ignoran. Paso. Bueno, a lo largo de nuestra investigación logramos entablar una relación entre el cerebro y la tecnología gracias a lo estudiado. También logramos aprender algunos datos interesantes sobre la tecnología que nos ayudaron a entender a esta nueva herramienta. Con los resultados de la encuesta, notamos que los adolescentes son conscientes de que el mal uso de la tecnología nos trae consecuencias, pero no se encuentran lo suficientemente informados. Por eso, recomendamos que se realicen charlas o folletos para los padres y los jóvenes para que se les informe y se les enseñe el buen uso de la tecnología, ya que cada vez nos estamos acercando más a la era tecnológica y queremos que esta herramienta sea beneficiosa y no al contrario. Muchas gracias. Y ahora comenzamos con el grupo de Dina, Julia, Eduardo y Tobías, con su proyecto de investigación Biodegradación de los compuestos orgánicos. Hoy en día el ser humano es la mayor amenaza para el planeta Tierra. A nivel mundial se producen 2.000 millones de toneladas de desechos cada año, la cual es una cifra que aumenta descomunalmente década tras década, perjudicando y deteriorando todos los ecosistemas existentes. En nuestro país se producen 1,15 kilos diarios por habitante, lo que equivale casi a 45 toneladas por día de desechos para el total de la población y alrededor de 16,15 millones anuales. Teniendo el privilegio de informarnos sobre lo que consumimos y el impacto que causan los desechos que generamos, es nuestra responsabilidad tomar acciones para revertir esta situación y producir un cambio en nuestro hábito de consumo y darle un nuevo destino a aquello que creemos que es basura. El objetivo de este trabajo es demostrar cómo los residuos, en este caso orgánicos, se pueden reciclar y volver a utilizar transformándose en recursos y de esta manera disminuir a gran escala la producción de desechos y las ventajas que conlleva.
No solo eso, sino que destacaremos los beneficios de un alimento consciente, libre de agrotóxicos, y también cómo estos alimentos afectan positivamente a la enmienda orgánica cuando se vuelven desechos. Bueno, es la siguiente diapositiva. Comencemos desde la raíz del problema, los residuos. ¿Qué son los residuos? Bueno, todo aquel elemento, material, objeto o sustancia que, como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados o abandonados. Estos son clasificados según su origen y pueden ser domésticos, comerciales, industriales, agrícolas, hospitalarios o patogénicos y de construcción o demoliciones. También lo podemos clasificar según su peligrosidad como radioactivos, infecciosos, inflamables, corrosivos y tóxicos. También por su composición. En este caso tenemos orgánicos e inorgánicos. En este caso nos vamos a concentrar en esta clasificación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los residuos orgánicos e inorgánicos? ¿Cómo los clasificamos? Bueno, los residuos orgánicos, a diferencia de los inorgánicos, son biodegradables. ¿Esto qué quiere decir? Que los residuos orgánicos se descomponen en condiciones ambientales de tipo natural por acción de microorganismos en cualquier estado. Estos residuos son aquellos que se originan desde los seres vivos, ya sean animales o vegetales. En cambio, los residuos inorgánicos son de origen mineral o sustancias o compuestos sintetizados por el ser humano. En este caso contamos como plásticos, metales, electrodomésticos, etc. Siguiente. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la generación de residuos orgánicos es de los principales problemas ambientales, económicos y de salud para el planeta, especialmente desde finales del siglo XX con el desarrollo con la expansión, de la economía basada en el consumo. Como dijo anteriormente mi compañero, a nivel mundial se generan 2.010 millones de desechos anuales. Según el lugar, la época del año y factores socioeconómicos, entre otros, se estima que del 30 al 60% del peso de la bolsa de basura que generamos en nuestros hogares es orgánico. Al igual que la mayoría de los residuos que descartamos, los componentes orgánicos se pueden reciclar. Estos residuos pueden convertirse mediante procesos biológicos y mecánicos adecuados en enmiendas orgánicas. La enmienda orgánica, también llamada abono, es una materia cuya acción fundamental es la modificación de las condiciones físico-químicas del suelo para mantener o mejorar el contenido de materia orgánica del mismo y mejorar su actividad química o biológica. Sin embargo, su degradación sin control puede generar gases y líquidos, provocando olores desagradables, riesgos sanitarios, gases de efecto invernadero, como lo son el metano o el dióxido de carbono, y la contaminación de suelos y napas. Uno de los mecanismos que podemos implementar para reutilizar los residuos orgánicos es el compostaje. Este proceso biológico es llevado a cabo por microorganismos bajo condiciones concentradas de humedad, temperatura y aireación. El compostaje imita la descomposición natural que existe en los ecosistemas, nada más que se potencializan las condiciones de manejo para lograr acelerar el tiempo del proceso y, consecuentemente, su productividad. Este mecanismo lo podemos realizar en nuestros hogares simplemente con una compostera, materiales auxiliares y un manejo adecuado de la técnica. Con la implementación de esta tecnología, cada persona podría contribuir a la disminución del volumen de residuos con destino a enterramiento y económicamente favoreciendo al ahorro del costo que conlleva la recogida, transporte y fracción de los residuos, permitiendo así alcanzar beneficios ambientales y mejorar la conciencia ambiental de las personas.
Además del compostaje doméstico, tenemos la opción del compostaje comunitario. En este caso se realiza en un espacio público y se vuelve accesible para diversos usuarios. Y por otro lado tenemos la técnica del vermicompostaje, que lo interesante de esto es que utiliza la capacidad de las lombrices californianas para tratar los residuos orgánicos y así conseguir un humus de lombriz. Ahora sí, volviendo a los beneficios y a los procesos biológicos de este mecanismo, que como dije anteriormente, da resultado a un abono llamado compost. Este garantiza a las plantas una reserva de sustancias nutritivas, aportando micro y macroorganismos y nutrientes, favorece la absorción y retención del agua, disminuye la cantidad de metano generado por la descomposición de residuos orgánicos, facilita la circulación del aire y limita los cambios bruscos de temperatura y humedad. También permite la sustitución de abonos químicos, también de estiércol, pinocha, resaca, entre otros abonos. Por otro lado, el compost secreta un líquido llamado lixiviado, el cual se produce debido al proceso de descomposición que sufren estos materiales. Y bueno, el agua que se percola a través de ellos es llamado lixiviado. Los residuos que compostamos se pueden clasificar según la humedad, ya que los materiales húmedos aportan principalmente nitrógeno, se descomponen rápidamente, se apelmazan impidiendo circular el aire y tienen un elevado contenido de sales. En este caso tenemos los residuos de cocina y de jardín. En el caso de cocina podemos contar con restos de verdura, restos de hortaliza, yerba, entre otros. Y los restos de jardín pueden ser césped, restos de flores, frutos que se han caído de árboles, etc. Y bueno, con la diferencia que los materiales secos aportan principalmente carbono, se descomponen lentamente otorgando estructura, porosidad y circulación del aire y tienen escaso contenido de humedad y sales. Bueno, con respecto a los residuos de jardín, en este caso contamos con hojas secas, ramitas o viruta, y en el caso de los residuos de cocina podemos contar con restos de rollos y servilletas de papel, fósforos usados o cáscaras de frutas. Lo que no se debe incorporar al compost es heces de animales domésticos, plantas con semillas no deseadas, maderas tratadas químicamente, cenizas, ya sean de estufa, cigarro o carbón, y restos lácteos. Bien, en el compost existe un ecosistema en el que conviven diversas poblaciones de microorganismos, que están divididos en niveles. Los del primer nivel son aquellas bacterias, hongos o actinomicetes que consumen directamente los restos orgánicos y son el alimento de los del segundo nivel. Estos microorganismos del segundo nivel son larvas, lombrices y otros protozoos. Los del tercer nivel son macroorganismos. Ellos se alimentan de todos los anteriores y pueden ser caracoles, hormigas o ciempiés. En este caso, estos son más activos en la etapa de maduración del compost. Entonces, decimos que los microorganismos, que serían los de primer y segundo nivel, descomponen la materia orgánica químicamente, y los macroorganismos, los de tercer nivel, los descomponen físicamente, excavando, moliendo o masticando. Según nuestras preferencias, posibilidades de espacio y cantidad de residuos que generamos, elegiremos la compostera adecuada. En este caso, nosotros elegimos reciclar baldes de pintura. A medida que vamos generando restos de comida, los iremos acumulando transitoriamente en un recipiente elegido. El tiempo de permanencia dependerá del tamaño del contenedor que dispongamos y de la cantidad de residuos que generemos.
Los restos de jardín que utilizaremos para balancear la compostera pueden ser hojas, ramitas o cartón. En este caso vamos a conservar los materiales secos en una bolsa, lo cual permitirá que se vayan secando. Para aumentar la superficie de ataque de los microorganismos y disminuir el tiempo del proceso antes del vertido a la compostera, trituraremos los restos de cocina y de jardín. Pondremos los residuos haciendo capas alternadas en formato tipo lasaña, comenzando por los secos, seguidos de los húmedos. Sobre la base de la compostera, ubicamos una primera capa de secos, luego vertemos los restos de cocina. Siempre conviene que la última capa de residuos sea de secos para absorber el exceso de humedad y enmascarar olores. Cuando la parva de residuos alcance la altura de la compostera, entonces el primer módulo estará completo. Esto significa que ya podremos activar esta parva mezclando todas las capas, dándole aire y humedad. Luego que hayamos mezclado y humedecido los materiales, la pila estará activa y el proceso de compostaje en marcha. Desde que dejamos de verter residuos y activamos la pila, deberán pasar al menos 6 meses para cosechar un compost estable y maduro. Si se necesita desocupar el módulo antes de tiempo, podemos retirar el compost cuando se haya estabilizado, es decir, esté oscuro y sin olor, aunque no haya logrado su madurez. En ese caso, podemos dejarlo madurar en un lugar que no esté expuesto a la lluvia. Si la humedad es alta, se generan condiciones de falta de oxígeno, olores, líquidos y atracción de insectos. Pero si hay poca humedad, es un problema, porque se desacelera el proceso. La técnica para conocer la humedad es tomar un puñado de material y apretarlo. Si al abrir la mano el material mantiene su forma e incluso se produce un pequeño goteo de agua entre los dedos, entonces la humedad es la adecuada. La poca aireación desencadena malos olores, los cuales son los responsables de la atracción de mosquitas de la fruta y cucarachas. El compost estará listo, estable y maduro cuando hayan pasado 6 meses desde que finalizó el vertido. Lo extraeremos de la compostera y podremos tamizarlo, aplicarlo directamente o guardarlo en una bolsa de red en un lugar fresco y oscuro. Como hablaba mi compañera, para realizar compost sucede una serie de procesos en el suelo que, como nombró al principio, es llamado biodegradación. ¿Pero qué es la biodegradación? La biodegradación también es conocida como descomposición orgánica y es la metabolización de los compuestos orgánicos llevado a cabo por el propio suelo y sus microorganismos, lo cual explicaba mi compañera recién. La biodegradación puede suceder de dos maneras, aeróbica o anaeróbicamente. En el caso de la aeróbica sucede en presencia de oxígeno y de la anaeróbica en presencia cuando no hay oxígeno, cuando no hay presencia de oxígeno. Sin embargo, nos vamos a enfocar principalmente en la aeróbica, ya que es la que sucede comúnmente en la naturaleza y en el caso del compost sucede de esta manera. ¿Cuál es la importancia de la biodegradación en el suelo? Bueno, la biodegradación permite la eliminación de compuestos nocivos y es indispensable para el reciclaje. También enriquece el suelo y es un resultado muy característico del compost, como vamos a hablar a lo largo del proyecto. Dentro de estos beneficios que genera la biodegradación, también se encuentra el biogás. ¿Qué es el biogás? El biogás es un gas proporcionado por el manejo de residuos rurales y urbanos y se lleva a cabo degradando la materia orgánica, de esta vez anaeróbicamente, a diferencia del compost, y una serie de procesos químicos. Por eso se lleva a cabo en plantas donde se trata y no es algo que podemos hacer nosotros en nuestras propias casas. Bien, ¿cómo nos beneficia el biogás? Bueno, el biogás es utilizado como fuente de combustible y electricidad y también contribuye al reciclaje, ya que se está tratando de la utilización de materia orgánica que en un principio era residuo.
Por lo tanto, podemos decir que este proceso es sustentable y sostenible en el tiempo. Ahora, ¿qué sucede con la materia inorgánica, es decir, ajena al suelo, cuando se aloja en este? Bueno, esto sucede con los pesticidas. ¿Los pesticidas logran degradarse? Bueno, con el tiempo sí lo logran, aunque pueden llegar a tardar hasta miles de años. Por lo tanto, es considerado contaminación. La biodegradación de los pesticidas puede darse por el accionar del sol o procesos químicos generados por la propia defensa del suelo. Bien, al degradarse, sin embargo, secretan sustancias que tienen una repercusión negativa en el ambiente. Hago hincapié en ambiente y no en suelo, ya que lamentablemente la consecuencia de los pesticidas es más grande que en el suelo, ya que contamina las aguas subterráneas por filtración y todos los alimentos que son cultivados en esa zona, infectándolos y contribuyendo al daño de nuestra salud. Si bien estos dos tipos de abonos cumplen funciones muy similares, hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes industriales, estos suelen ser muy diversos en cuanto a su formulación y los nutrientes que contienen. Generalmente suelen estar en las mismas formas químicas que se encuentran en la naturaleza y son usados para reponer el nitrógeno, el fósforo y el potasio que sacamos del suelo cuando cosechamos granos, frutos, carnes o fibras. Bueno, si bien estos tipos de fertilizantes usados en las dosis adecuadas no presentan problemas para la fauna y la flora, el uso excesivo puede traer bastantes problemas con la contaminación de las napas del agua, el suelo y hasta puede dejar inutilizada la cosecha realizada. Bueno, por otro lado está el compost. Este abono orgánico es muy buena alternativa para la fertilización de todo tipo de cultivo, ya que mejora bastante la fertilidad química y física del suelo. Bueno, si bien el compostaje parece una buena alternativa, hay un problema que ocurre. Al tener un alto porcentaje de humedad, es difícil aplicarlo en grandes superficies. Bueno, por esto, en muchos casos son utilizados los fertilizantes químicos para acelerar el proceso de compostaje. Volviendo brevemente un poco al tema del suelo en sí, para corroborar que este esté en buenas condiciones y saludable, hay que tener en cuenta que, como todo sistema vivo, requiere de algunas condiciones esenciales para que pueda funcionar de la mejor forma. Para esto, lo que se hace es ir monitoreando a través del tiempo las propiedades físicas, químicas, físico-químicas y biológicas del suelo. En caso de que estas propiedades no se encuentren de manera óptima en el suelo, se le agregan enmiendas orgánicas de calidad. Alimentos genética vegetales alterados químicamente y genéticamente. El modelo productivo está basado en la utilización de agroexóticos e insumos para la producción de plásticos, semillas modificadas genéticamente, herbicidas, fertilizantes sintéticos, entre otros. El problema de este modelo es que se necesita grandes cantidades de insumos para que funcione, y esos insumos están producidos en su mayoría por un puñado de empresas en el mundo. Los alimentos transgénicos son aquellos alimentos a los que se les han insertado genes de otras plantas o animales en sus códigos modernos. Esto se logra por la manipulación del ADN para la obtención de individuos que den lugar a productos de mayor interés. Algunos de los fines por los cuales se usan son
resistencia a los herbicidas, sequías, bajas temperaturas, etc. Los organismos vivos almacenan en sus genes la información para la síntesis de todas sus estructuras. Los genes están organizados en largas moléculas de ADN. La modificación genética se realiza mediante técnicas de biología molecular que consisten en el traslado de genes o fragmentos de ADN entre organismos de distintas especies. A los organismos resultantes de la incorporación en forma estable de la nueva información genética se los llama organismos genéticamente modificados. Bueno, algunos de los alimentos derivados de los organismos genéticamente modificados son, entre los cultivos modificados más difundidos de la Argentina se encuentran la soja y sus derivados, harina, lecitina, proteínas y aceite. Y después lo mismo con el maíz y sus derivados, que pueden ser el almidón y también el aceite. También entre los productos alimenticios podemos encontrar galletas, salsas, bebidas de soja, chocolates, patés, barras de cereal, etc. No puede considerarse que un alimento, solo por el hecho de ser transgénico, deba considerarse perjudicial o ventajoso, o entre otras palabras, dañino. Cada organismo genéticamente modificado es analizado con atención antes de su salida al mercado. La evaluación de lo inofensivo desde un alimento transgénico se sustenta en el concepto de equivalencia sustancial, que consiste en determinar similitudes y diferencias entre un alimento nuevo, que son organismos genéticamente modificados, y el producto homólogo convencional, ya sea una relación a la presencia de sustancias tóxicas o de nutrientes. Su aplicación no es determinante de seguridad absoluta, sino que solo intenta establecer si las diferencias introducidas son inofensivas. Para confirmar nuestra hipótesis e instruirnos, informarnos en profundidad sobre los temas abordados y vistos, entrevistamos al ingeniero agrónomo Nicolás Trillo. El profesional nos explicó bastantes cosas. Una de ellas era que los pesticidas abarcan un gran número de sustancias químicas que se usan para controlar poblaciones de animales, plantas y hongos. También que los biocidas en general provocan la muerte de los seres vivos debido a que alteran el metabolismo de muchas especies. Un punto muy importante al respecto un punto muy importante al respecto y que también hay que tener en cuenta es que estos biocidas pueden ser comprados por cualquier tipo de persona y aplicados erróneamente. Al no respetarse ni la dosis ni los modos de aplicación, esto hace que los químicos de dicho producto aparezcan en alimentos, cursos de aguas y suelos, afectando la salud de las personas, la fauna, la flora, el medio ambiente, todo en general. Bueno, en este proyecto buscamos demostrar cómo los residuos orgánicos que generamos día a día pueden ser reciclados y utilizados de diversas maneras, como nombramos en el compost, para contribuir con la salud de nuestro ambiente y reconstruir la actividad microbiana del suelo. Y firmemente podemos decir que logramos comprobar esta hipótesis. A lo largo del proyecto indagamos y aprendimos en demasía sobre el sistema de compostaje y sus beneficios. Y para lograrlo tuvimos que indagar en manuales y también tuvimos la oportunidad de entrevistar y hacer encuestas, como dijo mi compañero anteriormente, a Nicolás Trillo, quien amablemente nos contó sobre su experiencia laboral y
también en el estudio sobre el tema relacionado con nuestro proyecto. En cuanto a las encuestas, pudimos encuestar a los alumnos del colegio de entre 13 y 18 años y llegamos a la conclusión de que si bien no todos realizan compost en su casa, muchos estaban familiarizados con el tema y sabían la importancia de tener uno en nuestras casas o de por lo menos estar informados sobre los alimentos que consumimos diariamente. Así que, en conclusión, podemos decir que el compostaje es una excelente opción para cuidar y conservar nuestro medio ambiente. Y por lo tanto, también aborda una cantidad de diversos beneficios muy importantes al suelo, como nombré antes. Así que bueno, se puede decir que el compostaje es una manera de usar la basura como abono eficaz para la agricultura y es nutritivo para nuestros suelos. A través de nuestra investigación hemos aprendido sobre la importancia real que tienen las acciones del ser humano sobre el medio ambiente y el impacto negativo que estamos dejando como consecuencia. Y estos hechos son de público conocimiento debido al sufrimiento de ellos mismos, ya que son ignorados por el Estado y medios de comunicación que responden a ellos. Siendo, por ejemplo, que desde el año pasado en nuestro país se declaró en emergencia climática y ecológica. La corporación a este respecto a diversas actividades sustentables como el reciclaje, compra y venta de segunda mano, en el caso de nuestro proyecto de compostaje, es el objetivo de colaborar con la restauración de la vitalidad del medio ambiente. También es importante destacar que debemos tener conocimiento sobre los elementos que ingerimos. A lo largo de este proyecto logramos demostrar las consecuencias tanto de los organismos genéticamente alterados y de la biodegradación de los pesticidas, viendo que de manera afectan a todos los seres vivos y ecosistemas. De esta forma lo llamamos a reflexionar, informándose de aquello que los medios no comunican por masiva, escuchando a aquellos jóvenes que luchan para que tengamos un futuro ecológico y libre de toxicidas, optando por dejar de lado la cultura descartable del consumo de un solo uso, eligiendo alternativas sustentables y libre de agrotóxicos, sustentables, ecológicas, y pensemos antes de desechar algo, ¿qué otra utilidad le podemos dar a ese residuo? Pensemos que eso es un recurso muy valioso, por lo tanto, si lo reutilizamos, si lo reciclamos, seguimos con el ciclo de ese proceso y no lo desechamos y lo transformamos en basura cuando en realidad no lo es. Sigue siendo un recurso muy valioso. Hay una gran variedad de formas para aportar nuestro granito de arena, además de las que mencionamos en el trabajo, y revertir todo el daño, o por lo menos intentarlo, que le causamos al planeta, a los seres vivos y a nosotros mismos. Muchas gracias. Bien, y ahora comenzamos con Abril, con Martina, con Malena, con Julie y con Belén, con su proyecto Actividad Física en el Cuerpo del Hombre y de la Mujer. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo funciona la actividad física, puntualmente al correr, y los efectos que producen en ambos sexos, detallando sus diferencias, teniendo en cuenta la alimentación requerida para que el ejercicio físico sea más efectivo, y además deseamos concientizar acerca de las exigencias que puede tolerar el músculo. Bueno, empezamos. ¿Qué son los músculos? Los músculos son órganos, estructuras o tejidos existentes en el cuerpo humano. El tejido que conforma el músculo se llama tejido muscular y este está formado por células especializadas llamadas miocitos, los cuales tienen la propiedad de aumentar o disminuir su longitud cuando son estimulados por impulsos eléctricos del sistema nervioso. Según sus células, más específicamente fibras musculares,
se los va a clasificar en 3 tipos: músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético o estriado. El músculo esquelético se inserta en los huesos mediante tendones. Su función es generar el movimiento humano. Este sistema está regulado por el sistema nervioso central y autónomo e interactúa con importantes sistemas y órganos como las estructuras esqueléticas, el sistema cardiorrespiratorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino y el hígado. Este tipo de músculo está compuesto principalmente por el epimicio, que se encuentra alrededor del vientre muscular, el perimicio, que se encuentra rodeando los fascículos musculares, y el endomicio, que se encuentra revistiendo las fibras musculares que están integradas por estructuras microfibrilares. Por su parte, el músculo liso compone las paredes de casi todos los órganos huecos del cuerpo, a excepción del corazón. Su función va a variar dependiendo del órgano en el cual se ubique y la función de ese órgano o sistema, pero en general suele ser involuntaria, lenta y duradera. Por ejemplo, el músculo liso del tracto gastrointestinal se va a activar no solo por los alimentos que nosotros ingerimos y que están en ese mismo tracto, sino también por sus aferencias nerviosas e influencias hormonales. La actividad de la miosina en este músculo liso tiene una tasa de hidrólisis mucho más lenta, que es de 10 a 100 veces más baja que la del músculo esquelético. Por ende, las contracciones son más tardías. El músculo cardíaco constituye la capa contráctil del corazón o miocardio. Está formado por fibras musculares estriadas, ramificadas, que cuando se unen forman una red tridimensional. Nuestro corazón pertenece al sistema cardiovascular, que está formado por vasos sanguíneos, entre ellos arterias, capilares o venas, y aproximadamente 5 litros de sangre, 6 o 7 en el caso de deportistas de fondo. El corazón de la mujer es más chico que el del hombre, por lo cual presentamos frecuencias cardíacas elevadas. Con respecto al funcionamiento del tejido muscular, la principal característica del mismo es permitir la locomoción y el movimiento del cuerpo. Esto incluye todo tipo de movimiento, tanto voluntario como involuntario. De este modo, el tejido muscular va a afectar también a la digestión, a la reproducción, a la excreción, entre otros sistemas. Otra función del tejido muscular es generar calor a través de la termogénesis, que también ayuda a mantener las posiciones corporales. Esto quiere decir que este tejido nos va a permitir estar sentados o de pie de una manera estable y firme. Ahora, en cuanto a los pasos de la contracción muscular, como dije antes, un músculo está formado por fibras musculares, que a su vez contienen microfibrillas, que son las encargadas de esta contracción. Ahora bien, durante el esfuerzo muscular, estas fibras van a entrar en acción. El músculo se va a cortar y se va a crear esta contracción, donde los extremos se van a acercar y se va a producir movimiento. Cuando se practica la musculación, los músculos trabajan con una carga adicional o peso corporal para aumentar fuerza, resistencia de la fuerza o volumen muscular. Los músculos están conectados a los nervios a través de los cuales reciben estímulos, es decir, impulsos. Van a recibir calcio, el cual contiene ATP o energía, por lo cual se va a contraer. Luego se va a reabsorber ese calcio liberado, las bandas se van a separar y el músculo se va a relajar. Y por último, cuando hablamos del funcionamiento del músculo, el cuerpo comienza a activar distintas hormonas mientras entrenamos para regular el rendimiento. Estas funcionan como una guía para medir los efectos de la práctica y para controlar los periodos de recuperación. Los huesos forman parte del aparato locomotor junto con las articulaciones y los músculos. Son órganos duros que están formados por tejido óseo que a su vez está compuesto por células óseas y minerales, como el fósforo y el calcio. El cuerpo humano en total tiene 206 huesos. Los huesos, al igual que los músculos, son tejidos vivos que responden al ejercicio y así se fortalecen. Cada año alrededor del 10% del material óseo se excreta, material óseo más antiguo se excreta del cuerpo y es reemplazado por hueso fresco. El deporte puede ayudar a este hueso a que sea más denso y más resistente que lo que sería si nos quedáramos sentados en un sillón. A medida que va pasando la adolescencia y la edad adulta temprana, los huesos se ven afectados por mayores cargas y mayores golpes.
y este impacto hace que el hueso se vuelva cada vez más fuerte. Pero a diferencia de los músculos, los huesos sí tienen un límite de crecimiento. La masa ósea máxima es el punto en el que el esqueleto de una persona ha alcanzado ese crecimiento máximo. En términos generales, los hombres y las mujeres jóvenes que hacen ejercicio con regularidad tienen una densidad ósea más alta que los hombres y mujeres que no hacen ejercicio. Y la mayoría de las personas alcanzan su máxima densidad ósea entre los 20 y los 30 años. A partir de esa edad, la densidad ósea comienza a disminuir aunque se haga ejercicio. Bueno, el ejercicio físico es uno de los factores más importantes que condicionan el modelado y el remodelado óseo. El factor más importante es cuando las cargas sobrepasan, exceden las habituales y la distribución es inusual, siendo más importante la intensidad que la duración de las mismas. El ejercicio físico, que parece tener un mayor potencial osteogénico, es el que incluye saltos no estereotipados en diferentes trayectorias. La actividad física de bajo impacto, que no suele tener ninguna sobrecarga, no parece tener ventaja. Así pues, las disciplinas deportivas que incluyen actividades de impacto vertical, como se muestra en la primera foto, ejemplo, gimnasia artística, gimnasia rítmica, correr, etc., son más favorables para la masa ósea que aquellas que no tienen impacto, como se muestra en la segunda foto, la natación. Bueno, las articulaciones son las uniones entre dos o más huesos que no llegan a tocarse. Cada uno de los huesos está recubierto por una capa de cartílago que hace almohadilla protectora. Entre los cartílagos encontramos el líquido sinovial, que es el lubricante natural que hace que se evite el roce entre ellos. Las funciones más importantes de las articulaciones son constituir puntos de encuentro, puntos de unión entre los componentes del sistema óseo y facilitar movimientos mecánicos y así darle elasticidad y plasticidad del cuerpo. Para los deportistas, las articulaciones suelen ser las partes del cuerpo más castigadas y para que esto no pase, tendría que combinarse ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza y pesas para mejorar el tono y la resistencia de los ligamentos y tendones y así fortalecer nuestras articulaciones y sistema musculoesquelético. Debido al sobreesfuerzo y a la repetición excesiva de algunos movimientos a las que se someten las articulaciones, la práctica intensiva y prolongada puede que dañe a las articulaciones, puede provocar el desgaste del colágeno articular y así provocar dolor, provocar inflamación y provocar lesiones articulares en las articulaciones. Bueno, y las causas de estas lesiones, la mayoría de las lesiones suelen ser producidas en el deporte por métodos de entrenamiento incorrectos, anomalías en la estructura de una persona que hace que esa persona force partes del cuerpo más que otras y a la debilidad de músculos, ligamentos y tendones. No obstante, las personas que hacen ejercicio regularmente, pese a tener una fuerte musculatura, pueden encontrarse situaciones de riesgo que podrían provocar una lesión articular. Los ejercicios aeróbicos son ejercicios de media o baja intensidad y de larga duración, en el que el organismo necesita quemar hidratos y grasas para conseguir energía y para ello necesita oxígeno. Por ejemplo, correr. En cambio, los ejercicios anaeróbicos son ejercicios de alta intensidad y poca duración. Por ejemplo, sentadillas, fondos de tríceps o abdominales. El consumo de calorías y las necesidades nutricionales de los deportistas son muy diferentes a las personas sedentarias. La dieta del atleta no es solo importante para mantener una alimentación equilibrada y saludable, sino también para lograr el máximo rendimiento dentro de la carrera.
Por eso, deben contener algunos elementos básicos dentro de su alimentación, como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Los carbohidratos son fundamentales para este tipo de deportistas porque son una fuente de reserva de energía inmediata. Algunos ejemplos de los carbohidratos es el pan, los fideos y la fruta, por ejemplo. Las proteínas son necesarias para la recuperación muscular, dado que cumplen un papel fundamental en la estructura y bienestar de los músculos. Los músculos están compuestos por proteínas, pero estas se pierden durante el ejercicio. Por eso es importante consumir antes como después del entrenamiento. Si estos deportistas no consumen las cantidades requeridas de proteínas, pueden sufrir disminución de la masa muscular, fatiga crónica y posibilidad de sufrir lesiones. Algunos ejemplos de las proteínas es la carne, el pollo y el huevo. Bueno, los productos lácteos son una buena fuente de calcio que se encuentra en los huesos. Se encuentran alimentos de origen vegetal, tales como frutos secos, sobre todo en las almendras, también algunas verduras, como el brócoli y la espinaca, y además se encuentra en la leche y en el queso. Si estos deportistas no consumen las cantidades requeridas de calcio, pueden sufrir problemas óseos, tales como fracturas, osteoporosis y problemas dentales. El potasio es un mineral que aporta muchos beneficios. El más conocido ayuda a evitar molestias y dolorosos calambres. Ayuda a las células de los músculos a generar impulsos nerviosos que permiten controlar las actividades metabólicas, tales como la contracción muscular. Controla la cantidad de agua en el organismo, evita la retención, ayuda a regenerar nuestros músculos y es promotor de fuerza en ellos. Las vitaminas se clasifican en liposolubles, solubles en grasa, e hidrosolubles, solubles en agua. Dentro de las hidrosolubles, las más importantes para el corredor son las vitaminas B y C. Dentro de las vitaminas B están relacionadas tanto con la obtención de energía, producción de energía y reducción de la fatiga, y las del grupo C están relacionadas tanto con el buen funcionamiento del sistema nervioso y además al buen funcionamiento de los huesos. Las vitaminas liposolubles más importantes para el corredor son las vitaminas D, E y K. La vitamina D, que proviene del sol, es estupenda para los huesos. La vitamina E contiene efectos antioxidantes. Y la vitamina K contribuye a la formación y reabsorción ósea. ¿Pasa, Belu? Bueno, antes del entrenamiento y después. La alimentación antes del entrenamiento es muy importante para el rendimiento del mismo. No comer nada antes de entrenar puede provocarnos problemas gástricos, mareos y un cansancio que nos va a impedir continuar. Por eso, es importante empezar a ejercitarse con un buen estado de hidratación previamente. Si complementamos nuestra ingesta de agua con una alimentación equilibrada, nuestro organismo obtendrá una cantidad de electrolitos correcta para empezar a correr y además mantendrá el azúcar en sangre. Los alimentos que se deben ingerir antes de correr deben ser fáciles de ingerir, tales como frutas, frutos secos, batidos, yogur con granola, pollo, sándwiches. Después de un trote o una carrera intensa, cuando las reservas de energía se vaciaron, es necesario reponerlas. Por lo mismo, durante las primeras 2 horas es necesario consumir carbohidratos de rápida absorción en conjunto de proteínas de fácil digestión, tales como bebidas energéticas, fruta, un vaso de leche, carne, pastas, entre otros. Para hablar de qué pasa cuando corremos, antes debemos saber qué pasa antes de realizar esta actividad. Antes de empezar a correr, nuestro cuerpo está en reposo. Esto indica que nuestras pulsaciones están entre 60 y 70 por minuto y nuestra musculatura se encuentra a una temperatura habitual que ronda los 36 grados centígrados. Pero esto empieza a cambiar cuando comenzamos el calentamiento. Este busca precisamente ir poniendo al cuerpo en alerta para que éste vaya activando los mecanismos necesarios y así poder comenzar una actividad deportiva mínimamente exigente. Ahora bien, cuando empezamos a correr, nuestra temperatura corporal empieza a aumentar levemente, así como nuestro ritmo cardíaco, que va subiendo poco a poco para conseguir oxigenar nuestros músculos más exigidos. Asimismo, las articulaciones se mueven y de esta forma se engrasan con líquido lubricante. Y por su parte, nuestros tendones y ligamentos también van ganando temperatura y con esto más flexibilidad y elasticidad. Los primeros minutos corriendo, luego de unos minutos corriendo, nuestros músculos van a necesitar más y más oxígeno. Es por eso que comenzamos a respirar cada vez más rápido. Además, nuestra temperatura corporal sigue elevándose y nuestras glándulas sudoríparas nos hacen transpirar para evitar el sobrecalentamiento.
Por su parte, el sistema circulatorio envía más sangre hacia nuestra piel para mantenernos frescos. Y es entonces cuando nos ponemos rojos. Nuestros pulmones y nuestro corazón son nuestros órganos más exigidos, ya que pueden llegar a mover hasta un 40% más de oxígeno que cuando están en reposo. Y por su parte, la musculatura emite sustancias químicas que servirán luego para su posterior desarrollo y para la quema de grasas. Los primeros minutos de ejercicio pueden parecer los más relajados, pero para nuestras células es uno de los momentos de mayor, es uno de los momentos de mayor actividad. El organismo comienza a necesitar más energía para poder distribuir el oxígeno más rápido. Para conseguirla, las células liberan el adenosintrifosfato, o ATP por sus siglas en inglés, que es una molécula de aporte de energía. Al liberar energía, el ATP rápidamente pierde un fosfato y se convierte en ADP o adenosintrifosfato, que también es una molécula que ayuda a alcanzar y mantener los niveles de energía necesarios. Ahora bien, el ATP producido no es suficiente, por eso nuestras células comienzan a utilizar la glucosa presente en el torrente sanguíneo y a descomponer el glucógeno de los músculos, que es el principal responsable de almacenar glucosa. Además, el ADP producido no es suficiente, por eso comienza el proceso inverso, convertir el ADP en ATP nuevamente, y es aquí donde se libera el ácido láctico. El ácido láctico es el principal responsable de la sensación de calor y ardor que sienten nuestros músculos mientras corremos y es uno de los máximos responsables de la sensación de fatiga muscular. Bien, a nivel celular, el oxígeno consumido comienza a convertirse en desechos en forma de dióxido de carbono. Y por último, en nuestro cerebro comienzan a liberarse endorfinas, que son unos neurotransmisores encargados no solo de la futura sensación de bienestar que siente nuestro cuerpo al terminar el entrenamiento, conocido como euforia del corredor, sino de proteger a nuestros músculos del dolor mientras corremos. Es importante saber que debemos parar de correr gradualmente, nunca de golpe. De lo contrario, el flujo de sangre no se estabilizará normalmente y nuestro corazón puede sufrir daños. Y es fundamental nunca llegar a un agotamiento total, para evitar lesiones en las articulaciones y en los músculos. Después de correr, nuestra sangre tiene un mayor número de neutrófilos, que es un glóbulo blanco que está íntimamente ligado a la protección de nuestro organismo contra posibles infecciones. Eso sí, también se registran bajas en los niveles de linfocitos, que también son fundamentales para la lucha contra las infecciones. Y como es de esperarse, se registra un aumento del oxígeno en sangre, conocido como hematocrito. Por su parte, los músculos son capaces de consumir el azúcar presente en el torrente sanguíneo. Por eso nuestra sangre presenta niveles más bajos de azúcar. Asimismo, aumenta la presencia de creatina quinasa, que es una sustancia que se encarga de reparar el daño muscular sufrido. Y por último, nuestros pulmones van volviendo a sus niveles de movimiento de oxígeno normales. Y nuestro corazón comienza a bajar en los niveles de pulsaciones progresivamente, hasta volver a sus niveles normales. Ahora que ya sabemos qué pasa cuando corremos, podemos mencionar cuáles son los beneficios de realizar esta actividad diaria. Bien, como ya sabemos, mientras corremos, nuestros músculos liberan diferentes sustancias químicas que recorren todo nuestro cuerpo. Estas sustancias químicas mensajeras ayudan a reducir el nivel de grasa, aumentan nuestra capacidad aeróbica y contribuyen al desarrollo muscular. En cuanto a los músculos, estos se vuelven más fuertes y se desarrollan, ya que se producen microroturas en la fibra muscular que al regenerarse agrandan el músculo. Además, se mantiene una masa ósea saludable. Esto es porque mientras corremos, nuestros músculos se vuelven más fuertes y más resistentes, porque se liberan, porque los músculos tienen más minerales. Esto ayuda así a evitar enfermedades como la osteoporosis, que es una enfermedad ósea que se caracteriza por una disminución de la densidad del tejido óseo y tiene como consecuencia una fragilidad exagerada de los huesos. Estas sustancias también actúan en el sistema vascular, fortaleciendo el corazón y protegiéndolo de un infarto. Asimismo, los mensajeros químicos también actúan en el cerebro. Evitan que mueran las células nerviosas e incluso contribuyen a que se creen nuevas conexiones entre células. Es por eso que el deporte ayuda a evitar la demencia y las depresiones. Por último, los mensajeros también actúan en el sistema inmunológico. Correr regularmente ayuda a disminuir la propensión a enfermedades respiratorias. En definitiva, los músculos no solo contribuyen al movimiento, sino que son una fábrica de sustancias activas altamente eficaces.
Por esto, correr regularmente ayuda a prevenir todo tipo de enfermedades. A pesar de que la testosterona es conocida como la hormona masculina, también se produce en las mujeres. En las mujeres se produce en los ovarios y en los hombres en los testículos. La testosterona presente en la mujer es 1/10 de lo que poseen los hombres. Y debido a la presencia de la hormona en el desarrollo de la fuerza y los músculos, hay menores probabilidades para la mujer de desarrollar igual masa muscular e igual fuerza. Además, las mujeres secretamos el estrógeno, que es una hormona que se encarga de almacenar grasa y dificulta el consumo de esta. Es por esto que para las mujeres es más difícil perder peso, mientras que para los hombres es más fácil, ya que la testosterona también participa en el acelerar el metabolismo. Las mujeres presentamos una menor cantidad de hematíes o eritrocitos, mejor conocidos como glóbulos rojos, por lo que tenemos menores probabilidades de transporte de oxígeno. Además, los hombres tienen una caja torácica mucho más grande que la de las mujeres, por lo que tienen pulmones y corazones más grandes. Esto quiere decir que eleva el consumo calórico y de oxígeno. Por estos factores, el rendimiento físico del hombre es mayor que el de la mujer. Para poder corroborar todo lo que investigamos, realizamos entrevistas a varios profesionales, como médicos y nutricionistas y a runners. También realizamos encuestas, que en total fueron 256, que las realizamos a través de formularios Google y las realizamos no solo a alumnos y alumnas del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, sino también a gente de afuera. Es por eso que los resultados que obtuvimos tienen un rango de edad que van desde los 12 años hasta los 63. Nuestro objetivo con este método de investigación era saber, de forma generalizada, cuánto sabían las personas acerca de la adecuada nutrición para realizar una actividad física, el correcto desempeño de una actividad física y más puntualmente, que era lo que nosotras queríamos averiguar en nuestro trabajo, si creían que el hombre desarrollaba más o menos músculo que las mujeres. Gracias a las respuestas de varios profesionales, logramos obtener datos muy útiles para nuestra investigación, como por ejemplo que el desarrollo muscular es algo relativo, ya que cada persona posee un cuerpo distinto a los demás. El objetivo que nos motivó a realizar este trabajo lo pudimos corroborar gracias a la investigación en sitios de internet, entrevistas a profesionales y encuestas. Con respecto a las entrevistas, todos los entrevistados mencionaron que el principal factor de influencia era la presencia de la hormona testosterona, ya que esta hormona está presente en las mujeres, pero en menor cantidad. Por lo tanto, las mujeres tienen menores posibilidades de desarrollar igual fuerza e igual tamaño que los hombres, aun cuando se realicen los mismos ejercicios. Finalmente, por todas las razones que nombramos anteriormente, llegamos a la conclusión de que las mujeres generan menos desarrollo muscular, verificándose la tesis del trabajo. Muchas gracias. Y comenzamos con este grupo, con Martín, con Lucía, con Máximo y con Lucía, que ellos investigaron alimentos orgánicos. Al comenzar este proyecto nos interesamos en los alimentos orgánicos e inorgánicos. Los temas que queremos abordar son los componentes de los alimentos orgánicos e inorgánicos, sus beneficios, qué alimentos se los consideran orgánicos e inorgánicos y los efectos que tienen en nuestro metabolismo. También investigar los agroquímicos que se usan para cosechar estos alimentos y qué proceso se lleva a cabo para tal fin. Bueno, uno de los alimentos orgánicos, de los alimentos no orgánicos indispensables para la vida es el agua y es el mayor solvente conocido. Ahora, los nutrientes no orgánicos son el sodio, que es parte de nuestra sal común y juega en el organismo un rol fundamental. El potasio es una de las sales del organismo junto al sodio y al magnesio. El calcio es un mineral responsable del endurecimiento de los huesos. El yodo es un elemento abundante en el mar y en los animales que extraemos del océano. Y el hierro constituye el corazón de la Tierra y buena parte de su corteza.
También el fósforo está muy vinculado con el calcio y este elemento constituye cerca del 1% del peso total de una persona. El selenio es un mineral antioxidante que integra la vitamina E, ampliamente estudiado como terapia frente al envejecimiento. El manganeso se le atribuyen muchas capacidades cognitivas y cerebrales, como la memoria, la lucidez y también funciones menos mentales. Y por último, el magnesio es una sal mineral de suma importancia para el balance electrolítico del cuerpo, junto al sodio y al potasio. Bueno, los alimentos orgánicos. Los alimentos orgánicos son aquellos que en su proceso de producción no intervienen sustancias químicas como los pesticidas, herbicidas o fertilizantes. Estos alimentos son cultivados, criados y procesados empleando métodos naturales, con el fin de obtener productos alimenticios que no incluyan ningún compuesto químico ni aditivo sintético. Los nutrientes orgánicos son el conjunto de sustancias y elementos externos al organismo que resultan indispensables para sus labores de manutención, obtención de energía para los distintos procesos biológicos, y también obtención de materia para el crecimiento estructural y para la reparación de los tejidos, etc. Existen muchas clasificaciones de los nutrientes, las cuales son, según su importancia, los cuales son nutrientes esenciales y no esenciales, según la cantidad necesaria de su consumo. Acá tenemos macronutrientes, como las proteínas, carbohidratos y grasas. Según su función, se distingue entre nutrientes energéticos que brindan calorías para el funcionamiento del sistema viviente y según su origen, los cuales son nutrientes orgánicos, es decir, sustancias en cuya base se encuentra el carbono como elemento primario y otras en las que no. Los nutrientes orgánicos abarcan el conjunto de los carbohidratos, proteínas, lípidos, aceites esenciales, vitaminas y aminoácidos esenciales, los cuales son necesarios para componer a su vez nuevas sustancias orgánicas y para alimentar los mecanismos energéticos de oxidación de la glucosa. Mientras que los nutrientes inorgánicos son, a grandes rasgos, sales minerales y aguas. Algunos ejemplos de nutrientes orgánicos pueden ser ácidos grasos elementales, azúcares y fibra vegetal. Agricultura orgánica. Las prácticas de cultivo orgánico pueden ser el uso de residuos de plantas que quedan en los campos, es decir, abono verde, estiércol de ganado o abono para mejorar la calidad del suelo, la rotación de las plantas para preservar la calidad del suelo, e interrumpir los ciclos de plagas o enfermedades, y por último, cubrir los cultivos para prevenir la erosión cuando las parcelas de tierra no están en uso y arar el suelo para mejorar la calidad, y el uso del mantillo para controlar las malezas. Por otro lado, las prácticas que no se permiten en la agricultura orgánica son el uso de fertilizantes sintéticos para agregar nutrientes al suelo y también de sedimentos de aguas residuales, el uso de la mayoría de los pesticidas sintéticos para el control de las plagas, el uso de irradiación para preservar los alimentos o eliminar enfermedades o plagas, y la implementación de la ingeniería genética, generalmente utilizada para mejorar la resistencia a una enfermedad o plaga, o para aumentar los cultivos y el uso de antibióticos u hormonas de crecimiento para el ganado. En otras palabras, para el cultivo de este tipo de alimentos se emplean sistemas de fertilización, a través de la utilización de compostajes que retornan al suelo los nutrientes que se desperdician. Para combatir las plagas en los cultivos, se emplean productos naturales que neutralizan y atacan a los organismos que pueden dañar los cultivos y la cría de animales.
Las prácticas de la agricultura orgánica están diseñadas para alcanzar una mejora en la calidad del suelo y del agua, reducir la contaminación y también proporcionar hábitats seguros y saludables para el ganado. Y por último, permitir que el ganado tenga un comportamiento natural y promover el ciclo autosustentable de los recursos agrícolas. ¿Significa lo mismo orgánico y natural? No, porque cuando vemos en una etiqueta de un alimento la palabra natural, por lo general se refiere a que no contiene colorantes, saborizantes ni conservantes artificiales. Esto significa que no se refiere a los métodos ni a las materias primas usadas para producir los ingredientes de ese alimento, que sí lo hace un alimento orgánico. Las ventajas de los alimentos orgánicos son, estos no usan herbicidas o pesticidas, cuidando el medio ambiente al no utilizar químicos, desechos tóxicos, ni contaminando el aire, agua o suelo con productos que pueden afectar la biodiversidad. No se usan semillas transgénicas, lo cual impide que éstas se dispersen contaminando otros cultivos. Se respetan los usos, los tiempos de desarrollo de las plantas, cereales y frutas, logrando obtener una mayor concentración de vitaminas y minerales. Y no está prohibido el uso de irradiación en los alimentos, en especial en carnes, para así evitar cualquier tipo de mutación en estos alimentos. Y las desventajas de estos alimentos orgánicos es que tienen un ciclo de vida menor al no tener conservantes químicos, pero su principal desventaja es que es muy costoso la producción de estas cosechas, de estas cosechas, y se hacen en pequeñas cantidades y tardan mucho más en la producción. ¿Cuándo un alimento es orgánico? Un alimento será orgánico cuando se trate de un producto alimenticio que haya sido producido manteniendo en todo momento los procedimientos denominados ecológicos. Esto significa que desde el inicio de su producción hasta llegar al fin del consumidor no haya tenido ningún tipo de contacto con productos químicos o artificiales. Y otra manera sencilla de saber si es un alimento orgánico es mediante el etiquetado, que esto lo hacen las autoridades alimenticias, inspeccionando los alimentos y determinan si es o no es orgánico. Los agroquímicos. Los agroquímicos son aquellas sustancias químicas usadas en la agricultura con el fin de mantener, conservar los cultivos vegetales y animales y maximizar su rendimiento, pero como todo producto químico, se tiene que usar con precaución porque puede ser perjudicial para los seres vivos. Los distintos agroquímicos son herbicidas que se utilizan para inhibir e interrumpir el crecimiento de las plantas no deseadas, que son las malezas, en terrenos que van a ser o han sido cultivados. Los insecticidas, que sirven para contraatacar plagas de insectos que alteran el crecimiento de los cultivos. Los fertilizantes, que consisten en una serie de químicos saludables para la planta, que incrementan la calidad de las raíces en el suelo y facilita el desarrollo y crecimiento más fácil y de mejor calidad. Y como último, los fitorreguladores, que consiste en un producto que regula el crecimiento de la planta mediante unas hormonas vegetales denominadas fitohormonas, cuya función principal es detener o estimular
la planta para el crecimiento de las raíces y también para la parte aérea. Las desventajas de los agroquímicos. La utilización de estos productos puede provocar trastornos en la salud de los productores y las familias, principalmente a nivel de la reproducción. Pérdidas de embarazo y malformaciones genéticas son solo uno de los problemas cada vez más recurrentes. También pueden provocar efectos nocivos cuando penetran en el organismo, y esto depende de la vía de ingreso, cómo reacciona el organismo y el tiempo de exposición. Por otro lado, tienen un impacto directo e indirecto sobre los ecosistemas, ya que contaminan el suelo, agua, aire y alimentos, con consecuencias sobre los seres humanos y biota en general. También hay una destrucción y reducción de los recursos naturales que tienen un gran costo de remediación. Teniendo en cuenta esto, ¿por qué se siguen utilizando los agroquímicos? Esto se debe a la efectividad en cuanto a costos, ya que una mayor producción agrícola se traduce en una reducción de costos para el consumidor final y un mayor acceso a los alimentos para la población mundial. También la industria de agroquímicos cada año invierte en el desarrollo e investigación de productos que protejan los cultivos y que beneficien a los agricultores, consumidores y al medio ambiente. Para comprobar si hay una diferencia notable entre los alimentos orgánicos y no orgánicos que consumimos en el día a día, observamos estas diferencias en el huevo y en el limón. En el huevo notamos que el convencional tiene una yema más amarilla, mientras que en el orgánico es más anaranjada rojiza. También en el limón convencional tiene una cáscara brillosa, muy fina y tiene un aspecto perfecto, mientras que en el orgánico tiene un aspecto irregular y la cáscara es mucho más gruesa. Por otro lado, cuando cortamos el limón, nos dimos cuenta de que parecería que no tiene semillas el limón convencional, pero tiene muy pocas comparándola con el orgánico. También cuando hicimos jugo, el limón no orgánico tiene un jugo un poco más transparente que el orgánico, pero la diferencia es mínima. Y una vez hecho el jugo, notamos que en el limón orgánico casi no se desprendió la pulpa, mientras que en el no orgánico se desprendió casi toda. A través de la plataforma digital de formularios de Google, realizamos una encuesta a 134 personas. Nuestro objetivo con este método de investigación era saber de forma generalizada cuánto sabían las personas acerca de los alimentos orgánicos y no orgánicos. Es por eso que pedimos a alumnos entre 13 y 18 años del Colegio Santa Teresita que respondieran a nuestra encuesta. Primero preguntamos si conocían un alimento no orgánico, a lo que la mayoría respondió que sí. La mayoría conoce un alimento orgánico. Algunas veces consumen alimentos orgánicos en sus comidas. La ventaja de consumir alimentos orgánicos es que no contienen productos químicos o sintéticos que puedan perjudicar a la salud. Las prácticas de agricultura orgánica están diseñadas para reducir la contaminación. Gracias a las encuestas, descubrimos que los encuestados tienen conocimiento sobre el tema. Saben diferenciar entre un alimento orgánico y uno no orgánico. Conocen las ventajas de los alimentos orgánicos y entienden que la agricultura orgánica está diseñada para mejorar la calidad del suelo y del agua y reducir la contaminación. En líneas generales, el resultado de las encuestas demuestra que las personas tienen mayor conciencia sobre la alimentación, el cuidado de la salud y del medio ambiente. Realizamos 5 entrevistas a profesionales, los cuales nos ayudaron en nuestra investigación. Podemos decir que los alimentos orgánicos y no orgánicos, en cuanto a su composición, es la misma.
La diferencia es que la utilización de pesticidas, herbicidas, fertilizantes y manipulación genética en los alimentos no orgánicos. Los alimentos orgánicos conservan mejor los nutrientes sin un efecto adverso. El uso excesivo o indebido de agrotóxicos utilizados en la producción de alimentos no orgánicos pueden provocar, en el cuerpo humano, pueden provocar alergias, estado inflamatorio, pueden quedar residuos en unas partes del cuerpo, las cuales pueden causar daño crónico. Es más rentable la producción de alimentos no orgánicos, ya que se pueden producir en mayor cantidad y conservar por más tiempo. Modificarlos genéticamente para que sean resistentes a todo tipo de climas y ambientes, y también para que sean más frescos por más tiempo. Nuestro objetivo principal era conocer si los alimentos orgánicos son mejores para la salud que los no orgánicos. Con la ayuda del marco teórico, las encuestas y las entrevistas, pudimos corroborar la hipótesis planteada. Las entrevistas hechas a los profesionales de la salud nos ayudaron a recoger más datos sobre el tema. Gracias a esto pudimos observar desde diferentes puntos de vista cómo son considerados los alimentos orgánicos e inorgánicos según su composición. Por otro lado, el marco teórico nos ayudó a responder a aquellos objetivos planteados y las preguntas de la justificación. Pudimos saber detalladamente qué son los alimentos orgánicos e inorgánicos, su composición, los beneficios y el efecto en el metabolismo. Asimismo, la agricultura orgánica y el uso de agroquímicos. En cuanto a las encuestas, pudimos corroborar el conocimiento promedio sobre el tema indagado. Nos dimos cuenta que los adolescentes conocen la diferencia entre un alimento orgánico y uno no orgánico y los consumen los alimentos orgánicos, pero no en todas sus comidas. Con respecto a la hipótesis, pudimos corroborar su veracidad, es decir, que los alimentos orgánicos son mejores para la salud que los alimentos no orgánicos, ya que no se utilizan químicos que puedan en un futuro perjudicarnos. Al haber investigado en específico dos alimentos, el de huevo y el limón, pudimos comprobar esto. Gracias.